Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesucristo. Jesús ha sido el hombre que ha cambiado el rumbo de la historia humana. No ha habido otro que se le asemeje. El otro día habíamos quedado de cuando Él vino en un burrito, subió en un burro y vino, ya fijó su rostro para ir a Jerusalén. Estaba cruzando el Monte de los Olivos, y cuando Él subió a la cumbre del Monte de los Olivos y vio la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, lloró sobre ella. Dice: si tan solo conocieras el día de tu visitación, lloró. Él era muy nacionalista, era judío, muy nacionalista, amaba a su pueblo, amaba a su ciudad, la ciudad santa. ¿Y qué fue cuando Él llegó a Jerusalén? Toda la gente lo aclamaba, ponía ramas de los árboles en el camino. Bueno, acá nosotros en nuestro calendario religioso celebramos el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Llegó a la ciudad de Jerusalén en complementación de los 4 evangelios que nosotros tenemos, o los 4 enfoques diferentes de la vida de Jesús. Y Él entró en la ciudad de Jerusalén y dice que entró al templo, miró todo a la vuelta y se fue. Y se fue a Betania. Nuevamente, por el camino que había venido, se fue a la casa de Lázaro, María y Marta. Al día siguiente vino a la ciudad. Y a ese día siguiente es cuando hace esto que vamos a leer hoy. Dice que venía de Betania hacia Jerusalén, tenía hambre y había una higuera que tenía hoja, se arrimó a ella y no tenía fruto, no era el momento de tener fruto. Entonces Jesús dijo: nadie nunca de ti coma fruto. Y al otro día, porque todos los días Jesús entraba y iba a Jerusalén y de Jerusalén volvía a Betania. Y al otro día, cuando pasaban de vuelta por el mismo lugar, los discípulos dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Él dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: trasládate al mar, y se trasladaría. O sea que para la persona Jesús usaba mucho la fe, actuaba en fe. La fe es una característica que tenemos los seres humanos, que es muy poderosa, lástima que no la sabemos usar. Vamos a seguir leyendo ahora. Esto que estamos leyendo ahora sucedió al otro día. Jesús entró a la ciudad, la gente aclamaba: salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo del Rey David, gloria en las alturas. Toda la gente cantaba. Y cuando entró en el templo, dio una vuelta y se volvió a Betania. Al otro día, entonces, Jesús volvió, dice que entró en el templo. ¿Y qué hizo Jesús en el templo? Dice que no lo dice acá, pero en la otra biografía de Jesús, de Marcos y Lucas, nos dice que Él se tejió un látigo. Se tejió un látigo. Dice: y Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. ¿Por qué Jesús echó a la gente que vendía y compraba? Porque los israelitas hacían lo mismo que nosotros hacemos en nuestro tiempo. ¿Vieron todas esas basílicas donde hay algún santuario que la gente lo visita, pero hay un negocio a la vuelta? Está lleno de kiosquitos vendiendo. Uno vende velas, el otro vende no sé qué cosa, el otro vende otra cosa, el otro vende figuritas y se hace todo un negocio a la vuelta de cada santuario que nosotros conocemos, sea en América Latina, en Europa, en América, donde sea. Donde hay un santuario, la gente aprovecha para hacer un negocio. En Israel, el gobierno israelita también hacía lo mismo. ¿Qué pasa? Que los romanos, que eran el país que sojuzgaba a Israel, eran malos para 2 cosas. Eran malos para gobernar y eran malos para cobrar impuestos. Así que los impuestos los daban por concesión y el gobierno dejaban a la gente que cada país tuviera su propio gobierno, pero siempre y cuando con el control de las legiones romanas.
De paso, en Israel, en cada país había una sola legión y en Israel tenían 12, porque los israelitas eran muy nacionalistas. Entonces, pero como era un país muy próspero, que era gente muy trabajadora, porque cultivaban, el trabajo era una bendición o una maldición. ¿Quién habrá inventado el trabajo? Para ellos era una bendición. Entonces tenían mucha producción y salían los barcos para Roma llenos de trigo, de aceitunas, de todo lo que ellos producían en aquel entonces. Los israelitas habían conquistado con respecto a los romanos, porque los romanos ponían en cada lugar, en cada país donde ellos habían conquistado, la estatua del emperador, porque para ellos el emperador era como un dios, una persona que tenía características o atributos divinos, de Dios. Los israelitas habían conseguido de que en el templo de Jerusalén no pusieran la imagen del César, habían conseguido. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, el primero es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y ellos lo tenían muy práctico. Desgraciadamente en nuestro sistema religioso de hoy hay imágenes por todos lados, pero la Biblia prohíbe de que uno tenga imágenes y que uno le pida las imágenes, las reverencias y todas las cosas. En la Iglesia romana tienen las imágenes, pero las imágenes serían un sistema de veneración, como si uno tuviera una foto para acordarse de que esa persona hizo tal o cual cosa. Pero la gente no tiene ese concepto, la gente las adora, les pide, les da ofrenda. Es como si fuera paganismo. La doctrina está bien porque es venerarla, pero que es imitar la vida de esas personas, pero en la práctica se transforman en ídolos. En Israel habían conseguido de que el gobierno romano no pusiera la efigie del emperador, porque si no, no podían gobernar, los romanos no podían, se les rebelaba el país. Entonces ellos tuvieron muchas prebendas, una de las cuales era esa. Pero, ¿qué pasaba? Los líderes religiosos que tenían un gobierno teocrático explotaban la fe de la gente. Porque si bien en el antiguo pacto había que llevar un animal por el sentido de culpa, que hoy día lo mismo, por eso hay tantos psicólogos, destruye a la gente tenía que sacrificar un animal para quedar libre de culpa y ofrecerle su sangre en el altar. Y entonces, ¿qué hicieron los líderes religiosos, que era el gobierno que había? Solamente servían los animales que ellos vendían, no servían los animales que la gente podía traer. Tenía que ser, el antiguo pacto dice que tenía que ser un animal sano, no el que estaba enfermo, sino uno sano, el que tenía que ser ofrecido en sacrificio para ser libre de culpa de pecado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tenían el mercado, que era el dueño del mercado de los animales, era el sumo sacerdote, sería el presidente, porque era un gobierno teocrático. En un momento era Anás, en otro momento era Caifás, era el suegro y el yerno, pero ellos eran los dueños y un animal que a lo mejor valía 1.000 pesos, ellos lo vendían en 20.000, o sea, 20 veces más del valor, así hacían un negocio. También hacían un negocio con los animales chiquitos. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació, para María purificarse, que sacrificaron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, para que la mujer quedara libre de culpa, de como estaba impura por haber dado a luz, y entonces quedaba pura, quedaba libre, había que sacrificar. Y por eso sabemos nosotros que María era una mujer pobre y José no eran de alta sociedad, porque si eran de alta sociedad ofrecían un cordero, ofrecían una vaquillona, un novillo, pero un toro, pero como eran de la clase común del pueblo, entonces ofrecían una tórtola, un pichón de paloma. Y ahora, ya sabiendo nosotros esto, tampoco servía el dinero que la gente traía. Ustedes acuerden, yo dije que había gente de todos los países, cada uno tenía su dinero. Entonces no servía el dinero que la gente traía. El templo había hecho una clase de dinero especial que era el del templo, y era el único que servía para pagar y comprar los animales sagrados que tenían ahí para poder sacrificar.
¿Y qué hacían? La gente que venía tenía que cambiar su dinero del país de donde venía por el dinero del templo, que era el único que valía, también era otro negocio ahí, ¿vieron? La gente a veces negocia con la religión, el ser humano es un ser de fe, pero hay algunos vivos que negocian con la fe de las personas sencillas, que creen de corazón, no importa que tengan mucha plata o poca, pero que son de corazón humilde y negocian. Por eso que Jesús hizo esto que nosotros vamos a ver hoy. Dice, miren, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Los echó. Primero dice en el otro que se fabricó un látigo y los sacó a todos a latigazo. Y se echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero. Ve que tenían el dinero propio del templo y tenían cambistas. Dice, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero a la gente. Y también los puestos de los que vendían palomas. Los que vendían palomas para hacer el sacrificio de la purificación. También volcó las mesas y yo calculo que habrán largado las palomas. Jesús, una actitud que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que él predicaba tan humilde? Pero claro, cuando vio semejante idolatría, cuando vio semejante negocio, que el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios y que estaban haciendo un negocio con la fe de la gente, entonces la sangre le corrió por las venas y los corrió a todos, volcó yo me imagino que lo habrán ido cercando los apóstoles, sus discípulos, todos los que lo seguían, porque si no, no podría haber hecho semejante cosa. Tenían una guardia estricta personal en el templo. Así que era tanta la gente que lo estaba sobreprotegiendo y rodeándolo que no le pudieron hacer nada. Y entonces Jesús dijo, en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. A veces en la vida cristiana hay que enfrentar las cosas que uno sabe que a Dios no le agrada. No hay que ser pusilánime, hay que ser definido y a veces enfrentar la situación. Y ustedes han hecho esta casa que es casa de oración, ustedes la han transformado en un negocio de ladrones, una cueva de ladrones, son todos una manga de ladrones. Le estaba diciendo al presidente del país, a los sumos sacerdotes, a la casta gobernante, que era una revolución lo que Jesús estaba haciendo ahí. Dice, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños cantaban en el templo y que cantaban gloria al hijo del rey David, se enojaron y dijeron a Jesús, ¿oye lo que estos están diciendo? Jesús les contestó, sí, lo oigo, pero ¿no han leído ustedes la Escritura que habla de esto y dice, con los cantos de los pequeños, de los niños de pecho, has dispuesto tu alabanza? Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús hizo esa revolución ese día y espero que nosotros como cristianos podamos ser personas de temperamento y de personas que no aceptemos la maldad ni el pecado ni las cosas que a Dios no le agradan, que podamos tener celo de las cosas de Dios y podamos desear que el reino de Dios se extienda y podamos desear de contrarrestar la maldad. Vieron que la gente hoy habla diciendo malas palabras, insultándose, cada uno se aprovecha, mienten como decís hoy en día. Mire, nuestra cultura, ¿por qué no avanza en nuestra sociedad? Porque está basada en la mentira. Está basada en la mentira. Uno para conseguir un préstamo tiene que conseguir el recibo de sueldo, tiene que estar certificado por el juez de paz o por un escribano o por la policía para que tenga valor. ¿Por qué? Porque están pensando que ese recibo está fraguado y es un engaño. Así no vamos a avanzar nunca.
Yo me acuerdo cuando me criaba que era niño que la palabra de las personas donde yo me criaba era ley. Cuando alguien decía algo, ese algo que decía era ley. No necesitaba ningún escribano, no necesitaba nadie, ningún policía, ningún juez de paz para que certifique lo que decía, pero hoy día la palabra ha perdido valor. Espero que como cristianos empecemos a cobrar o a revaluar el derecho de la palabra y podamos, que lo que uno dice es, y no es de otra manera, y que todo el mundo lo pueda creer. Bueno, espero que seamos cristianos de una sola pieza y que seamos definidos y que amemos a Dios de corazón y que no convirtamos las cosas sagradas en negocios como no hablo solamente de la iglesia romana, todos los santuarios que tiene donde la gente va, también las iglesias no romanas tienen santuarios y uno entra y tienen ahí en la entrada unas mesas llenas de cosas y hay gente vendiendo y comprando. Digo, transforma la religión en mercado. Bueno, espero que nosotros por lo menos no convirtamos la fe, la religión, nuestra fidelidad a Jesucristo, que Él es la máxima, es la causa de nuestra existencia, no lo convirtamos en mercado. Bueno, espero que Dios los bendiga y los prospere, que seguimos la semana que viene.